es que no se hayan logrado conectar, grabar la clase y que la puedan ver en el canal de YouTube. Bueno, entonces, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Había saludado a algunos que llegaron temprano a sala. Buenos días, María Verónica, Karen Gisela, María Alejandra, José David. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Sé que están agobiados porque están con tareas en las otras asignaturas para ir finalizando el semestre. Espero que vayan avanzando pues en esta asignatura. Si alguno ha tenido alguna dificultad, no ha podido ingresar a Classroom, no ha podido diligenciar el formulario, no hay ningún problema. Yo lo puedo habilitar más tiempo, le puedo quitar la fecha pues como para que ustedes no vayan a tener dificultad. Lo que sí les agradecería es que fueran pues como avanzando en esas lecturas, en esa revisión de sus materiales, y cuando les quede un tiempo libre pueden entrar al canal de la clase, al canal de la clase de ética, y allí ver los temas que se han abordado, aquellas personas que no se han podido conectar de pronto a alguna de las sesiones. Entonces, les había enviado un correo solicitándoles que hicieran búsqueda de algunos experimentos, que revisaran en YouTube, que miraran en Internet. Si no lo lograron hacer, no se preocupen, ahorita lo vamos a hacer entre todos, pero aquellas personas que sí lo pudieron adelantar, vamos a ir realizando este ejercicio. Les voy a pedir que por favor ingresen a este enlace. En este enlace, ustedes van a, una vez accedan a este enlace, muy bien, Juan José Vargas ya está ahí en la página, Alejandro también, María Verónica, sino que le den, aquellos que están en celular también, Raquel ya también está ahí adentro, María Camila Aristizábal. Muy bien, entonces las otras personas les invito para que solamente le tienen que dar clic e ingresan acá. Es el mismo material con el que hicimos la línea de tiempo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, conocida, que nosotros, uno de los referentes que tenemos es Hitler, eh, poco conocemos, o habrá algunas personas que conozcan mucho sobre la vida de Hitler, pero lo que nos compete a nosotros y lo que nos interesa a nosotros es reconocer el por qué se desarrollaron experimentos con las poblaciones. No solamente fueron judíos los que estuvieron en los campos de concentración, sino que para Hitler y todo su régimen, necesitaban el perfeccionamiento de la raza, y para ellos los homosexuales, los negros, las personas con discapacidad y los que no eran alemanes estorbaban para esa consecución de esa raza aria, de esa raza perfecta. Entonces, la finalidad de las experimentaciones eran tres. Los nazis realizaban experimentos por tres, digamos, necesidades que ellos así las reconocieron. La primera era ganar la guerra. Necesitaban ganar la guerra contra todos los aliados, instaurar en toda Europa el régimen nazi. La segunda característica del por qué experimentaban era porque necesitaban curar las enfermedades de esa comunidad nazi, de ese grupo de alemanes, de ese país, pero también porque veían que se podía avecinar una guerra bacteriológica, una guerra donde fueran enfermos, y ellos poder tener esa cura, porque tener la cura para las enfermedades en esa época se convertía también en una posibilidad enorme de ganar la guerra.
Y la tercera característica era que ellos necesitaban consolidar la raza aria. Entonces, ustedes acá en pantalla van a ver, la primera era ganar la guerra. Esta es una imagen, hacían aspersión desde algunos de los aeroplanos que tenían, llevaban a soldados, soldados no, llevaban a las personas que estaban en los campos de concentración, insisto, judíos, migrantes, personas con discapacidad, homosexuales, población negra, lo que estaba por fuera de ese canon de perfección de la raza de ellos, lo reunían en grandes escampados, en grandes esplanadas, y empezaban a rociar diferentes químicos para mirar la tolerancia que las personas tenían a estos químicos. Con el que más se experimentó fue con el gas pimienta. Necesitaban que ese gas pimienta destrozara las caretas que utilizaban los soldados aliados contra los que estaban ellos peleando. Entonces utilizaban unos componentes químicos que lo que buscaban era que les dañaran, les destruyeran esas máscaras. No sé si alguno en algún momento pudo ver La Mujer Maravilla. En La Mujer Maravilla aparecía una médico que se encargaba de experimentar, y el experimento que ella estaba haciendo era intentar que las máscaras de los enemigos quedaran destruidas con los componentes químicos, y a partir de esto entonces desarrollaban ese tipo de experimentación. Nosotros conocemos los experimentos que hicieron los nazis, porque los nazis fueron los perdedores de la guerra. Muy seguramente, si los nazis no hubiesen sido los perdedores de la guerra, en la actualidad estaríamos hablando de los experimentos que hicieron los países aliados. Estaríamos hablando también de los experimentos que se hicieron en Estados Unidos, pero a la fecha nosotros no conocemos qué hicieron los que ganaron la guerra, porque siempre se va a ver es el bando que perdió. ¿Qué hizo el bando que perdió? Desconocemos todas las experimentaciones que hicieron los nazis, pero desconocemos muchísimo de las experimentaciones que hicieron los otros países. En la actualidad se han venido sacando a la luz pública experimentos que hicieron en Estados Unidos. Hace aproximadamente 12 años se empezó como con esta con hacer público y sacar en evidencia todos los experimentos que también se hicieron en Estados Unidos. Y hay uno muy reconocido que era también similar al que desarrollaban los nazis, que era reclutar soldados, diciéndoles que no tenían que combatir, sino que ellos podían aportar a ganar la guerra desde prestar sus cuerpos para la experimentación, y les pagaban muy bien, iban a hacer un bien a su patria, y llevaban a estos jóvenes, los llevaban también a grandes escampados, a lugares abiertos, y lo que hacían era rociarles gas pimienta para mirar cuál era la reacción del cuerpo a esos componentes químicos. Ustedes van a encontrar en YouTube este grupo de soldados que tuvieron que ser reparados hace 12 años, pasaron por un proceso de indemnización. Ellos lo que buscaban era que se les tomara como veteranos de guerra, porque ellos decían que ellos también se arriesgaron, entonces estaban buscando todos los beneficios de ser veteranos de guerra, porque al ellos no combatir, pues no habían sido reconocidos como veteranos de guerra. Y ellos empiezan a hacer estas demandas, y es cuando empieza a conocerse lo que Estados Unidos también hizo con esos grupos de soldados también para ganar la guerra. Insisto, desconocemos a la fecha la mayoría de experimentos que hicieron los países ganadores de la guerra. Los que más se conocen son los de los nazis, insisto, porque fueron los perdedores de la guerra. También en Estados Unidos se conoce el experimento del superhombre, cómo desde la mente lograban hipnotizar soldados para que no sintieran dolor, para que nunca fueran a dar información. Ustedes van a encontrar en internet infinidad de estos experimentos. Conocemos nuevamente entonces el de cura de enfermedades. Esta es una fotografía de un militante pues del partido nazi,
organizando diferentes formas de curar la malaria. Este fue publicado en el 2019 porque están volviendo a retomar de esos experimentos que se hicieron, los resultados que obtuvieron, que se puede sacar, digamos, en la actualidad para esa cura de enfermedades. Y ustedes acá van a ver que hay un dilema ético muy importante. Voy a volver acá a pantalla para que me puedan ver. Ahorita volvemos al Jamboard. Aquí hay un dilema ético muy importante. Los alemanes, que nos vayan quedando como unas premisas muy claras. Primero, no solamente fueron los alemanes los que experimentaron, ellos fueron los perdedores de la guerra, entonces pensaría uno que aquellos que ganaron la guerra fueron los que hicieron mayores experimentaciones porque fueron los que lograron neutralizar a los alemanes, pero desconocemos en la actualidad esa infinidad de experimentaciones que se hicieron. Los alemanes, de la primera premisa, no solo experimentaron los alemanes, los países aliados, los que ganaron la guerra, también experimentaron. La otra premisa es entender que frente a esto se plantean unos dilemas éticos. Se experimenta por esas tres condiciones: ganar la guerra, la cura de enfermedades y la consolidación de la raza aria. Dentro de esas experimentaciones fueron totalmente desechadas por el mundo, totalmente juzgadas, pero en la actualidad la ciencia se empieza a plantear un dilema ético. Si esos avances que ellos hicieron pueden servir a la humanidad, la pregunta es, ¿podemos usarlos? ¿Ustedes qué pensarían? Vuelvo y hago la pregunta. Los alemanes hicieron experimentos que ustedes, como ven, ahorita vamos a revisar cada uno de esos experimentos atroces en contra de la dignidad de la persona, y resulta que esos experimentos en la actualidad pueden dar pistas para la cura de algunas enfermedades. ¿Ustedes creen que se podrían utilizar esos experimentos, esos resultados de esos experimentos para curar enfermedades en la actualidad? Carolina, ¿tú crees, Carolina Rico, tú crees que podríamos usar esos resultados en la actualidad? Profe, pues no contestaba porque estaba pensando pues como la respuesta porque no sé, es algo muy extraño, pero yo diría que no. Ok. Karen Gisela, ¿tú crees que se podrían usar? Yo digo que no, por algo más que todo ético. Ok. Alejandro Taborda, si tú fueras un médico y tienes un experimento que hicieron los nazis, los resultados de ese experimento, y te sirven para curar a una persona, ¿utilizarías esos resultados? Profe, yo creo que no siempre, pues siempre y cuando vaya como en contra de la dignidad de esa persona, no porque sería como la dignidad sería como el principio de, pues, de todos los derechos fundamentales, entonces no. Perfecto. Profe, yo sí, ¿Por qué si lo utilizarías, José David? profe, porque ya el daño lo hicieron y son los resultados. Y tengo los resultados para beneficiar a mucha gente. Entonces, pues, ya le hicieron el daño a alguien. Y si los resultados que tengo es para yo beneficiar a otros, pues yo sí los usaría, porque si no los uso, se queda nada más con haber hecho el daño y ya. Entonces, pues, yo sí Perfecto. los usaría. Muy bien, José David. Entonces, miren ustedes esto acá tan importante. Dentro de la ética nos planteamos dilemas éticos. ¿Qué es un dilema ético? Un dilema ético es que la decisión que tomes causará un daño. La decisión que usted tome va a causar un daño. Yo ya tengo la cabeza perdida. Yo no sé si a ustedes les hice el ejercicio de si tirarían el tren hacia la derecha o hacia la izquierda. A ustedes les Sí, hice Sí, ese profe. profe, ya lo ejercicio. hizo.
eso es del dilema ético, eso es un dilema ético que se nos presenta. Y frente a esos dilemas éticos está este que yo les estoy planteando. Ya el daño, como planteaba José David, el daño está hecho y yo tengo que mirar, la decisión que tome va a causar un daño. ¿Qué tengo que buscar yo en un dilema ético? Que sea un mal que vaya a beneficiar a muchos más, y que esa decisión que yo voy a tomar en la medida de lo posible cause menos daños. Yo sé que va a causar daños, pero voy a evitar el mal mayor. Voy a intentar ir a un mal menor. Entonces me tocará matar con el tren a 2 personas, pero yo no puedo ir sobre esas 10 porque es el bien común. ¿Cierto? Entonces, esto, chicos, pasa en la actualidad y pasa en la actualidad con este libro. En todas las experimentaciones que hicieron los nazis, ahí perdonarán ustedes la publicidad, pero es que no vayan a comprar nada de esto. Está este libro, que es un libro de anatomía que los nazis desarrollaron. Este libro ha sido supremamente criticado porque tiene, digamos, la historia que este libro dibujado, organizado de una manera totalmente fiel a lo que es la anatomía humana, se hizo con el cuerpo, con los cuerpos de las personas que estaban en los campos de concentración, y estas personas estaban, algunas de ellas estaban vivas porque necesitaban ver cuál era el funcionamiento, hacia dónde iba la sangre, por dónde salía la sangre. Entonces, lo que desarrollaron fue unas torturas enormes para poder quitarle la piel a la gente y mirar cuál era la estructura anatómica completa del cuerpo humano. Este libro fue en la década del 70, fue sacado del mercado alegando que se había desarrollado con técnicas de tortura y toda la situación. La mayoría, ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial asesinaron y tuvieron prisioneros, tuvieron secuestrados en los campos de concentración a un montón de personas, migrantes, homosexuales, negros, personas con discapacidad y judíos. La mayor parte de la Segunda Guerra Mundial decimos y hemos conocido que fue contra los judíos, ¿cierto? A ustedes les tiene que quedar claro en la cabeza que fue contra mucha más gente, pero se habla históricamente de los judíos. Entonces, la comunidad judía, que además es muy poderosa, los judíos tienen mucho poder. Bueno, este grupo religioso, los judíos tienen un poder económico enorme, son los dueños de las más grandes multinacionales del mundo. Pongan ustedes Coca-Cola, la Nutresa, bueno, grandes multinacionales que aglutinan todo el mercado mundial, y esta comunidad pues necesitó y solicitó una reparación no solo económica sino moral de los daños causados en la Segunda Guerra Mundial. Eso significó cesión de tierras, por eso un poco la guerra que se plantea ahorita entre Palestina e Israel. En Israel hay judíos, en Palestina hay musulmanes. Los de Israel quieren apoderarse del territorio de los palestinos porque se dice que esa es la tierra prometida, y pues eso tiene unas implicaciones enormes. Por eso Estados Unidos no reconoce a Palestina. Hay otros países que sí reconocen a Palestina como país, y bueno, y ahí es donde se va dando también esa guerra. Pero dentro de esa comunidad mundial de judíos solicitan una reparación moral, y en la década del 70 empiezan a decir, ese libro, todo lo que salió de esa experimentación que hicieron con los judíos, insisto, se hizo con mucha gente, pero los judíos fueron los que solicitaron pues comunitariamente esa reparación. Entonces ellos dicen, esos experimentos no se pueden usar porque eso va en contra de nuestra dignidad, en contra de nosotros pues como judíos por todo lo que hicieron los nazis.
Entonces, en la década del 70, este libro empieza a ser perseguido y muchos médicos lo guardaban al escondido porque podían ser multados frente a tribunales de ética por tener ese libro guardado. Y resulta que muchos médicos, ese libro, como guarda la fidelidad del cuerpo humano, muchos médicos siguieron usándolo porque ellos empezaron a plantearse ese dilema ético. Bueno, este libro lo hicieron causando daños, haciendo tortura, maltrato a muchas personas, pero en la actualidad a mí me está sirviendo para curar a la gente, para ayudar a la gente, para disminuir el dolor de la gente. Y ahí muchos médicos se plantearon ese dilema ético. Y como ese dilema ético empezó a ser muy usado por diversos médicos, se realizaron encuentros con la comunidad judía para llegar a un pacto en el cual los médicos puedan utilizar ese libro. ¿A qué pacto se llegó? La comunidad judía dijo, listo, eso evidentemente va a curar más personas, va a servir para que las personas puedan acceder a tratamientos. Lo que solicitamos como comunidad judía es que cada médico que use ese libro a sus pacientes les debe decir de dónde viene ese libro para que esa historia no se repita. Entonces, de ahora en adelante, los médicos que utilicen ese libro, el de la anatomía de Schweppes, no sé cómo se pronunciará, el de esa anatomía con esa fidelidad que tiene en la imagen, le deben explicar a sus pacientes de dónde viene ese libro. Listo, entonces miren ustedes ahí cómo se plantea un mal menor. Y en la actualidad se están dando esas discusiones porque los nazis, a partir de experimentos que fueron totalmente antiéticos, avanzaron en la consecución de la cura de algunas enfermedades. Y están planteándose entonces la comunidad científica, los comités de ética, la forma como podrían dar respuesta a estas situaciones que se están presentando y que ustedes van a verlas planteadas en diferentes escenarios. Y miren chicos que los dilemas éticos no son cosas muy alejadas. El coronavirus plantea unos dilemas éticos. Cuando tengo el 100% de las UCI en ocupación, yo tengo que escoger a qué pacientes desconecto. Tengo que escoger, entonces yo tengo que mirar cuáles son esos daños menores, cómo puedo causar el menor de los males. Entonces, estos dilemas éticos, por ejemplo, en Colombia todavía no hemos tenido que plantearlos porque no hemos tenido el total de la ocupación de las UCI. Donde llegase a tener ese 100% de ocupación de UCI, seguramente tenemos que empezar a plantear dilemas éticos, pero vamos a mirar dilemas éticos que plantearon, por ejemplo, en Italia, en España, en países que sí tuvieron ese nivel de ocupación. Y seguramente ustedes, porque pues estábamos todos encerrados y comiendo noticias, veían como algunos médicos lloraban porque decían que tenían que desconectar a las personas mayores, a los adultos, los que ya habían cumplido con un ciclo de vida, que no iban a tener mucha probabilidad de sobrevivir después de una unidad de cuidados intensivos. Entonces tenían que desconectar a personas adultas para poder conectar a personas mucho más jóvenes que pudiesen responder de mejor manera digamos, al proceso que iban a vivir en las unidades de cuidados intensivos. Entonces miren que esos dilemas éticos son los que se plantean. ¿Qué es un dilema ético? La decisión que tomé va a causar daño. Entonces el dilema ético es yo tengo que causar el menor de los daños. Miremos entonces, voy a volver a compartir pantalla. Acá en la plataforma ustedes van a mirar los nazis. Insisto, la premisa no se les puede olvidar. También experimentaron y seguramente peores experimentos hicieron los países aliados, los que ganaron la guerra. Pero lo que conocemos es de Alemania. Ganar la guerra, utilizaron, yo les muestro uno de los experimentos que tenía que ver con el gas pimienta, la cura de enfermedades, la cura de la malaria, la cura del SIDA, de muchísimas enfermedades intentaron ellos esa cura. Para curar las enfermedades ellos tenían que hacer algo.
O sea, yo tengo que tener enfermos con esa patología para poderlos curar, lo que significa que a las personas que tenían en sus campos de concentración les incubaban las enfermedades, entonces los contagiaban de malaria, los contagiaban de sífilis, los contagiaban de gonorrea, los contagiaban intencionalmente para ellos después, muy bien, ya empezaron por ahí a dibujar, los contagiaban intencionalmente para después poder ellos buscar esa cura y poderlos someter a esos experimentos. La tercera característica de los experimentos de los nazis era conseguir la raza aria. Muy bien, Juan David, por ahí pintando. Era conseguir la raza aria. Y de esa raza aria tenemos evidencia en la actualidad cuando los alemanes pierden la guerra. Cuando los alemanes pierden la guerra, tienen que salir expulsados del país y muchos de ellos se resguardaron en países de Latinoamérica. En Chile se tienen evidencias, la mayor evidencia fue una isla en Brasil, una isla donde fueron algunos de los médicos que experimentaban en la Alemania nazi. Y una de las particularidades de esta isla en la actualidad es que todos los que nacen allí son gemelos, rubios, altos, con ojos azules. En últimas, pensar lo que Hitler siempre soñó con la raza aria. Y esto nos da una posibilidad de generar reflexión. Muy seguramente esos experimentos que hacían en la Alemania nazi los continuaron en esta isla. Ustedes ahorita pueden buscar en internet la isla de los gemelos en Brasil y todos tienen estas características. Son altos, con ojos azules, rubios y nacen gemelos. Los médicos nazi experimentaban para la consecución de la raza aria, entonces obligaban a los niños con discapacidad, porque ellos recuerden, las personas con discapacidad no servían para esa perfección de la raza, y a estos niños con discapacidad los sometían a sesiones dolorosísimas de tortura, donde les inyectaban químicos en sus ojos hasta conseguir un color azulado para que pudieran conseguir esa raza aria. ¿Cómo hacemos que los niños manipulados genéticamente a partir de componentes químicos logren tener unos ojos azules? A los niños también los torturaban tomándolos de pies y manos, intentando estirarlos para que ellos pudieran tener una contextura mucho más alta. Despigmentaban a los niños negros, les despigmentaban su piel para poder conseguir que la piel fuera blanca. Todo esto lo hacían sin anestesia, unos campos de tortura terribles. Y entonces uno pensaría que si en esta isla todos nacen con esa contextura de la raza aria, pues muy seguramente esas experimentaciones siguieron haciéndose después de la caída del régimen nazi. Bueno, entonces ahora les voy a pedir, ustedes tienen este tablero, estas son las causas por las cuales los nazis experimentaban para ganar la guerra, curar enfermedades y la raza aria. Entonces les voy a dejar este tablero, ustedes pueden escribir, pueden poner imágenes de esos experimentos que ustedes buscaron, que nos permitan mirar cuáles otros experimentos hicieron los nazis. Listo. Y si no hicieron el ejercicio, todavía están a tiempo. Como tienen acceso a internet, lo pueden ir haciendo. Entonces pueden ir acá escribiendo experimentos que ustedes encontraron y los pueden ir categorizando en estas 3 celdas. ¿Queda claro el ejercicio? Profe, qué pena, lo que pasa es Sí, que se me salió de la clase y se me perdió el link. ¿Me lo ok, podrías reenviar? claro que sí. Aquí les estoy escribiendo nuevamente el enlace. Pueden dar clic ahí y si no hicieron la tarea, no se preocupen, estamos a tiempo. Pueden buscar en internet experimentos nazi y pueden leer, y acá en la plataforma lo pueden escribir. Entonces, por ejemplo, hay un experimento que ellos utilizaron para la guerra, que era inyectar sulfamidas.
directamente a las personas. Entonces ustedes pueden ir escribiendo ahí experimentos que vayan mirando. Profe, yo sí busqué, pero yo no busqué experimentos nazis, yo busqué Estados Unidos. Perfecto. ¿Y en Estados Unidos cuáles encontraste? Pues encontré muchos. De la Segunda Guerra Mundial encontré fue específicamente que probaban el gas mostaza en soldados y más que todo soldados negros. Ajá, También, ese lo puedes poner acá también. Gas también encontré mostaza. unos donde experimentaban con niños y los traumaban de por vida. También otros donde en Puerto Rico estaban inyectando cáncer, en Ajá, Guatemala estaban inyectando sífilis y eso. ok. Profe, yo también hice lo mismo que la compañera. ¿Cuáles encontraste? Por ejemplo, yo pues era un video como larguito y decía que estaban haciendo experimentos con como mezclando la raza entre animales y humanos. Ujú. Perdón, ese no estaba acá, ese estaba acá. Que, que también estaba, que hubo un tiempo en el que en Estados Unidos los soldados estaban contagiando a la gente con dengue y repartían pues los mosquitos así como si fuera comida, pues que eso fue. Muy bien. ¿Alguien más encontró? Bueno, entonces, sí, adelante. Profe, yo encontré, lo que pasa es que estoy en el celular, entonces no me da para entrar al documento. No te preocupes. ¿Te acuerdas de lo que leíste? Sí, que era de que sumergían como a los presos en tanques con agua, pues como con agua y con hielo, para mirar lo que la resistencia, pues como al frío. Y Ajá. también que después de eso, pues como de sacarlos con la hipotermia que le da a las personas, lo hacían como con prácticas sexuales, Ajá. Muy bien, pero pues no especificaban bien cómo. muy bien. ¿Alguien más encontró otro experimento? Yo les voy ayudando a ubicarlo acá en tablero. Profe, también leí que los exponían como a la malaria. Sí. Esta imagen que ustedes ven ahí eh, tiene que ver con la malaria. Inyectan a las personas con malaria para que se puedan enfermar y poder saber cómo curarla. Si ustedes, por ejemplo, van a internet y escriben experimentos nazis con Profe, niños, sí, adelante. por acá encontré uno que es quemaduras con químicos Sí, señor. que quemaban con fósforo a los prisioneros, principalmente a los gitanos, para estudiar las consecuencias de algunos componentes químicos en el cuerpo humano. Ujú. Estas quemaduras que ellos hacían, Juan David, y bueno, a todos los compañeritos, estas quemaduras que hacían era para poder mirar si con el armamento que utilizaban podían atacar a los otros, qué era lo que generaban las otras personas, porque decían, no podemos matar a la gente porque tenemos que, si nosotros tomamos a uno del bando contrario, no lo podemos matar para poderle sacar información. Entonces lo que hacían era abrir a las personas para mirar el corazón, qué tipo de tortura aguantaba, para mirar la persona hasta qué punto quedaba consciente. Entonces empezaban a hacer ese tipo de quemaduras y miraban con qué componentes químicos la persona podía
digamos, permanecer más tiempo consciente para poderle sacar información. Y entonces llegaban y sacaban a las personas de los campos de concentración, de los lugares donde estaban, y empezaban a practicar con ellos este tipo de experimentos. Con veneno también. Profe, de altura también, que hubo un caso de un judío de 37 años que fue obligado a tirarse desde una altura de 12.000 metros. Después del tercer salto ya sufrió una agonía y murió. Eso es, y no solamente hacían eso con los adultos, llevaban niños que tenían discapacidad, los subían a las avionetas y empezaban a tirarlos de diferentes alturas. Y el médico iba arriba en la avioneta tomando registro, a tantos pies de altura, tuvo una fractura en tal parte, lo tiramos de esta manera, tuvo fractura en tal parte, y ya a tantos pies ya el cuerpo no resiste. Empezar a hacer, hacían ese tipo de experimentos, también los tiraban de altura para mirar la resistencia de los soldados cuando fuesen a invadir algún territorio, desde qué altura podían tirarse de las avionetas. Y todo eso lo hicieron con el fin de experimentar para poder ganar la guerra. La esterilización, esterilizaban a las mujeres. Tifus, no conozco el de tifus. ¿Quién escribió el de tifus? Profe, yo encontré uno en el que intentaban hacer agua potable con el agua de mar, entonces le daban a los prisioneros para beber agua de mar y eso les generaba lesiones y deshidratación, pero Eso no sé es. dónde lo podría ubicar. Eso se puede ubicar acá en cura de enfermedades también. Cura de enfermedades o ganar la guerra. Porque pues para ganar la guerra necesitas Profe, mantener a los hombres. Sí, adelante. también había uno que en específico un médico que no recuerdo el nombre, se enfocaba mucho en gemelos o en siameses, Sí, en el cual pues los exponía a diferentes cosas, por ejemplo, a uno sí y al otro no, a ver cómo reaccionaba. Y que cuando uno de los dos moría, daban al otro para hacer un estudio post-morte sobre los dos cuerpos. eso es. Eso se ubica acá, porque recuerden que ellos lo que necesitaban, el ideal de Hitler, que ustedes, Hitler se parecía a todo menos la raza aria, no era alto, no era rubio, no tenía ojos azules, no tenía una contextura delgada, él era todo lo contrario a la raza aria. Y esos experimentos de los gemelos, de los siameses, lo hacían era para la consecución de esa raza aria, porque Hitler lo que quería era que todo niño que naciera de esa raza perfecta fueran gemelos. Por eso insisto, en esa isla que hay en Brasil, todos nacen gemelos, no mellizos, sino gemelos, y con esas características. Entonces esos experimentos los hacían era para la consecución de la raza aria. La fiebre tifoidea, claro que sí. Profe, y hay otro donde le cubrían los pezones como a las madres lactantes La para ver misma cuánto era que podrían durar estaban los dando niños sin el alimento pues de sus madres, cuánto podrían durar hasta morir. Eso es. Sí. Profe, también hacían trasplantes pues por decir una mano de un preso a otro preso. Ujú. Uy, no, qué inseguridad. Me río es por lo del término, la inseguridad, pero esto es para uno enloquecerse, o sea, y lo que yo les decía a los estudiantes en cursos pasados, o sea, estos eran médicos, o sea, esta gente eran médicos que pasaron y que además esta semana he estado súper interesada buscando los perfiles psiquiátricos de estas personas, y en los perfiles psiquiátricos no presentaban alteración alguna. Entonces yo decía, ¿cómo estamos evaluando entonces la salud mental? No presentaban, y ellos estaban totalmente convencidos de que lo que estaban haciendo era lo correcto. Porque la teoría de la masa, o sea, todo lo que la gente está haciendo es que esto es lo correcto.
o sea, insisto, estas personas son lo que se conoce, experimentos con heridas en la cabeza, con el corazón también expuesto, miraban directamente cómo era que una persona se moría. Entonces a estas personas les abrían acá para mirar el corazón expuesto y saber en qué momento era que podía fallar. Necesitaban saber cuánto tiempo duraba un soldado expuesto al frío. Entonces iban los médicos bien abrigados, desnudaban a las personas, a los judíos, a los homosexuales, a las comunidades negras, a los migrantes. Yo insisto que por allá tuvo que haber algún paisa. Los paisas toda la vida hemos migrado. Algún paisa tuvo que estar en los campos de concentración. Y seguro vendió pan de queso, como dice el de la águila descalza. Los desnudaban y los ponían a tolerar condiciones extremas de frío. Entonces empezaban a mirar a tal tiempo, congelamiento, se empieza a poner negra la piel, se empieza a quemar, empieza esto, empieza a gritar, todo lo iban organizando. Los experimentos con los bebés tenían que ver con esa consecución de la raza aria. Muy bien. Por acá que no se ve, con sulfamida. Bien. Eso era para ganar la guerra. Esos experimentos con sulfamida les ponían directamente, lo que decíamos ahorita, las quemaduras que les hacían, las hacían con sulfamida, les ponían directamente en su piel. Bueno, vamos a dejar acá. Voy a volver acá a pantalla. Les ruego que salgan del Jamboard y vuelvan nuevamente acá a pantalla. Bueno, entonces, con esta introducción, que es para mí muy tenebrosa, para mí siempre hablar sobre sobre la maldad, porque yo creo que hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Hannah Arendt, que ella es judía y ella habla sobre la maldad que había en los nazis, y porque es que hay cosas que uno no alcanza a entender y por más que uno intente, yo por ejemplo soy muy apasionada de intentar entender el perfil de estas personas que causan tanto daño, intentar buscar el por qué llegan a hacer tanto daño, pero llega un momento en que uno no alcanza a comprender. Entonces uno dice, bueno, hay una persona que sufrió abusos, que sufrió maltrato, pobreza, golpes, bueno, todo lo que pudo haber sufrido en su infancia, y uno dice, pudo haber llegado a experimentar tanto el dolor que se puede convertir en una persona con estas características. No tendría por qué, porque hay muchas personas que sufrieron estas situaciones y no terminan dañando a los otros, sino que se pueden superar, porque llega un momento en que encuentran un tutor y les acompaña y no llegan a convertirse en estos monstruos de causar daño a otros. Pero uno empezaba a mirar qué hay más allá de estas personas, ¿no? Y tiene mucho que ver con algo que Héctor Abad siempre indicaba, y tiene que ver con la deshumanización. Cuando yo al otro lo deshumanizo, yo lo puedo hacer pedazos, ¿sí? Cuando estábamos en la presencialidad también hacía un ejercicio y les decía, bueno chicos, vamos, necesito que todos se metan en el papel que les voy a pedir. Acaban de pillar a un chico abajo en los baños de abajo y estaba abusando a una compañera de ustedes y le pegó, la asfixió y bueno, la chica finalmente falleció y el muchacho está en el salón del lado. ¿Ustedes qué harían?
Entonces yo les pedía que sin temor que dijeran qué le hacían. Entonces todos, uno por allá empezaba, no, profe, yo acá tengo un corta uñas, yo lo empezaría a picar, yo lo chuzaría, yo lo mataría. Y algunos se quedaban así como impactados, no sabían qué responder, pero la mayoría decían que le causarían también daño a esta persona. Y tiene que ver con eso. Yo cuando al otro lo deshumanizo, yo al otro le estoy quitando todo, todo su atributo humano, yo puedo hacer con el otro lo que me venga en gana. ¿Sí? Y es lo que el peligro que nosotros tenemos en Colombia, muchachos, que en Colombia estamos deshumanizando de tal manera que el otro no nos importa. Entonces, a un joven que roba, hay que darle pata, hay que estamparlo, entonces uno se llena de ira porque yo al otro le quito atributo humano, así sea, yo ni siquiera sé si eso fue verdad, no me robó a mí, pero le robó a otra persona y si le están dando es por algo que le están dando, entonces yo también le voy a dar. Y creo que tiene mucho que ver con entender esa banalidad del mal, la que habla Ana Arendt, de entre todos los seres humanos siempre hay algo que nos impulsa a hacer daño al otro, que nos impulsa a la maldad. Y por eso desde la razón, desde la racionalidad, desde el pensamiento, desde la educación, nosotros no causamos ese daño porque accedemos a un conocimiento. Dentro de estos experimentos, chicos, esta es la forma como vamos a ingresar al campo de la bioética. ¿Por qué ingresamos al campo de la bioética con esto? Ya veníamos planteando una ética muy bonita, que para mí es un mundo ideal, el que nos plantea Héctor Abad, desde entender la ética como la posibilidad de entregarme al otro, de servir al otro como una de las máximas aspiraciones, y para yo servir al otro también pues tengo que tener la capacidad de tener un pensamiento crítico, entender cuáles son los problemas que tenemos en Colombia, cómo debemos solucionarlos y esa ética de la salud pública que nos debe convocar a cambiar esas situaciones indeseables. Pasamos luego a un segundo momento que es entender la ética desde sus fundamentos filosóficos. Nos encontramos a Pitágoras, Pitágoras entendido también como Héctor Abad en su teoría mesopanómica, el justo medio. Tomo de los polos lo mejor y me quedo en el centro intentando hacer el bien a los demás. Es muy difícil, siempre vamos a estar en esa incertidumbre de lo bueno, de lo malo, pero lo importante es ser conscientes de lo que estamos haciendo y siempre estar en ese justo medio, que algunas veces estamos un poquito más para acá, otras para acá, pero al menos hacer el intento de ser coherentes y estar en ese justo medio. Y Pitágoras pues nos plantea que ojalá sea ese mediodía donde no tengamos esas sombras que nos estén incitando a causar el daño. Y posteriormente a Pitágoras revisamos los tipos de ética. El resumen de los tipos de ética es: todos los tipos de ética tienen una finalidad y la finalidad es la consecución de la felicidad. Conseguir la felicidad. Entonces están los epicureístas, los hedonistas, la ética del superhombre, la ética de las virtudes, y todos van a llegar a lo mismo, que es entender la eudaimonía, la felicidad, entender esa felicidad como la posibilidad que todos los seres humanos tenemos, y que conseguir esa felicidad cada uno va por caminos diferentes. Entonces tenemos unos tipos de ética, por ejemplo, que conseguir la felicidad es la ascesis. La ascesis es golpearme, flagelarme el cuerpo, porque en el dolor y en el castigo yo encuentro placer. Y no, ustedes dirán, pero qué gente tan loca. No, por ejemplo, ustedes van a ver en la Semana Santa, la gente intenta purificarse, porque la purificación y la felicidad van de la mano. O sea, yo tengo que vivir de manera pura mi vida, estar purificado para poder conseguir la felicidad. En Semana Santa, algunos estoicos, pero que yo sé que ni siquiera saben que son estoicos, sino que
lo aprendieron así de cultura, pero no creo que tengan la claridad de ser estoicos. Entonces, en el estoicismo yo alcanzo la purificación, la purificación a punta de sacrificios. Entonces, en Semana Santa la gente se va descalza hasta Girardota para pagar una promesa. Entonces, para acceder a la felicidad de lo que le estoy pidiendo, la felicidad es, por ejemplo, la sanación de un familiar, esa es mi felicidad, quiero que mi familiar esté sano y eso me hará feliz. Entonces, yo lo que hago es entregar un sacrificio, maltratar mi cuerpo, irme descalzo o irme de rodillas a pagar una promesa hasta Girardota para poder conseguir esa felicidad. Esos son tipos de ética, solo que la gente no los tiene claro, sino que eso viene pues desde una cultura hacia atrás. En la religión católica, por ejemplo, había un sacerdote llamado Orígenes, y Orígenes iba a ser santo, era una persona entregada a Dios en la oración, y Orígenes, estoico también, salió a la calle y vio a una mujer muy bonita y su cuerpo respondió a ese estímulo y tuvo una erección y él se sintió impuro, él se sintió que estaba por fuera de Dios, que había pecado, se sentía sucio y lo que hizo fue que tomó 2 piedras y llegó y ¡tas! Se explotó los testículos y murió. Tuvo que haber sido una cosa terrible, terrible. Los hombres sabrán qué significa un golpe en los testículos, pero este hombre se los explotó porque él se sintió impuro. Hasta la década de los 80, no sé si alguno habrá ido a Cartagena al de la Popa, el convento de la Popa. Yo no he ido, sino que lo he visto en internet. Allí en el este coso de la Popa, ahí están como todos los utensilios con los que en el siglo XVIII, XVII practicaban digamos, el linchamiento o la tortura a las que eran consideradas brujas o a los que eran considerados hechiceros y los tiraban por un voladero y les hacían un sinnúmero de cosas de tortura. Y los brujos y los hechiceros, pues era gente que pensaba diferente, no eran ni brujas ni hechiceros, sino que pensaban diferente. Y la Santa Inquisición, conocida como la Santa Inquisición, pero hay unas cosas muy particulares que a mí me llamaron la atención y empecé a indagar de dónde vienen, y son los materiales del silicio. El silicio es el castigo y tiene que ver con los estoicos. Castigo mi cuerpo porque me considero un impuro. Y estos silicios eran atados a las rodillas. Los silicios son unos alambres de púa. Yo no sé si ustedes han ido a la montaña, pero unos alambres de púa que son así, tienen chuzitos. Y esos silicios, esos alambres de púa, eran amarrados a las piernas de las monjas, acá en la parte. Entonces las monjas se amarraban en las piernas esos silicios y cuando sentían cosas que eran impuras, por ejemplo, que veían a un muchacho o a una muchacha bien bonita, pues entonces llegaban y se apretaban así y se sacaban sangre. Eso fue permitido en la iglesia, además, alentado por la Iglesia Católica hasta la década de los 80. A partir de los 80, con el Concilio Vaticano II, empiezan a decir, hey, paremos acá, eso no se puede hacer. Se castigan el cuerpo para sentirse puros y así alcanzar la felicidad y las prebendas de Dios. Hay en la Iglesia Católica una santa que es Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita empieza a ofrecer el dolor del cuerpo por la salvación de las almas. Por eso se le conoce como una misionera, porque salvó muchas almas desde un convento, torturándose y accediendo pues a castigar su cuerpo. Y ella lo que hacía era entregarle eso a Dios en favor de los otros. Y lo que hacía era dormir sin manto, sin nada. En las camas en Francia, en ese convento, eran de mármol y en el invierno pues podían estar a -10 grados, y ella a los 24 años murió por tuberculosis adquirida de ese frío que tenía. Pero ella alcanzó la felicidad porque entendía que esa era la purificación. Entonces, ustedes ahí en esos tipos de ética van a ver,
Cada tipo de ética busca lo mismo y es la consecución de la felicidad. ¿Cómo logro ser feliz? A partir de esos comportamientos, de esas culturas, de todo eso que van a ver ustedes en esos tipos de ética. Héctor Abad planteaba, ¿cuál es la máxima de las aspiraciones del ser humano? ¿Qué es lo que nos tienen que hacer felices a los salubristas? Servir a los demás. Ese es el servicio. Y ustedes, si están interesados pues en temas de ética, hay un tipo de ética que es una ética latinoamericana que se denomina la ética de la alteridad, la ética del otro. Cuando yo sirvo al otro, soy feliz. Cuando yo me doy por el servicio a los demás, eso me da a mí felicidad. Y es la ética que de una u otra manera estaba planteando Héctor Abad. La ética de la salud pública, la ética de la alteridad, alteridad del otro, pensar en el otro, pensar en el bienestar del otro, que eso es lo que nos debe a nosotros como salubristas tener, digamos, siempre en pro de conseguirlo. Entonces, hasta ahí llegamos a esos tipos de ética, una ética pues mucho más tranquila, diría yo, mucho más realizable. Y ya a partir de ahora, muchachos, vamos en la recta final del curso, que es entender la bioética. La bioética es entender no solamente esos aspectos de la ética que ya veníamos viendo, sino lo que tiene que ver con el ser humano y lo que tiene que ver con la experimentación para que el otro pueda tener un salud, para que el otro pueda tener, digamos, otro tipo de garantías. Yo siempre la bioética les digo para que estén un poquito como que se centren en entender la bioética desde el ámbito de la investigación. Cuando yo investigo, también la bioética tiene que ver con la ecología, tiene que ver con el medio ambiente, pero yo les voy a rogar que en esta recta final nos centremos en la bioética entendida desde la investigación. Insisto, yo sé que ustedes, ojalá y les llame la atención este tema de la ética, entendía la bioética también desde la ecología, desde el cuidado del medio ambiente, desde muchos otros ámbitos, pero en esta recta final yo me voy a centrar en la bioética en el ámbito de la investigación. Y es fundamental entender estos experimentos de los nazis porque a partir de esas experimentaciones que hacen los nazis, ustedes me ayudaron a construir con esos experimentos que buscaron. Si tienen interés, busquen más, porque o sea, es entender la maldad que existe en el ser humano, de lo que se logra hacer. Y eran médicos que ellos pensaban que lo que estaban haciendo era el bien, que ellos pensaron que, pues, que así tenía que ser porque los judíos, los homosexuales, los negros, los migrantes eran personas que le estaban causando daño al mundo. Entonces, esto es muy importante, ingresar al campo de la bioética desde acá. ¿Por qué? Porque el juzgamiento, el juicio que se le hace a los médicos nazi, se le conoce como los juicios de Nuremberg. Juicios de Nuremberg. En Nuremberg lo que hacen es a estos médicos alemanes, los llevan a un estrado judicial y en ese estrado judicial abogados, todos de la rama judicial, juzgan a estos médicos y algunos tienen unas condenas por lo que hicieron en la Alemania nazi. Entonces de ahí sale el Código de Nuremberg. Ese Código de Nuremberg que tiene una página, ese Código de Nuremberg que ustedes lo pueden encontrar en internet, es el que se convierte en el hito histórico para la bioética en el campo de la investigación. Lo primero que dice el Código de Nuremberg es, usted a la gente no la puede obligar a que esté en un experimento. Usted a la gente le tiene que firmar un consentimiento informado. Miren eso tan importante, eso que ahorita es tan sencillo y que ustedes, que yo, que todo el mundo ha firmado un consentimiento informado cuando va al médico, cuando va a cualquier parte, hace parte de una investigación. Eso sale a partir de lo que los alemanes hicieron, estos médicos hicieron. Entonces, en Nuremberg dijeron, usted a la gente no la puede obligar, usted a la gente mínimamente la tiene que informar de lo que está pasando y usted tiene que pedirle el consentimiento a la gente, usted tiene que preguntar a la gente, ¿usted quiere participar de esta investigación? ¿Usted quiere ayudarnos a saber cuántos pies de altura soporta un ser humano cuando lo tiran? ¿Usted quiere? Pero no obligar a la gente. Desde ahí, de ese Código de Nuremberg, es que empiezan a salir esas apuestas por el campo de la bioética en la investigación.
Entonces, bueno, chicos, les voy a mandar al correo lo que de aquí hasta la próxima sesión que vamos a tener, que es en enero, ustedes van a ver. Y ustedes para esa fecha van a ver 3 películas. La primer película se denomina El experimento de Tuskegee. En el experimento de Tuskegee, que empezó en 1933 en Estados Unidos, en Alabama, miren que hablamos de los nazis, ¿cierto? Porque pierden la guerra, pero ya en Estados Unidos médicos estaban haciendo otro tipo de experimentación. El experimento de Tuskegee, yo les voy a mandar los enlaces de las películas. Desafortunadamente en internet está en inglés y la traducción no es muy buena que digamos. Para mí fue imposible conseguir esa película, no sé dónde más conseguirla. La mandé pedir a Estados Unidos, pero me llegó solo en inglés y no he podido conseguirla. Y la que estaba en la biblioteca de la facultad está supremamente rayada porque está ya muy vieja. Si alguno tiene la posibilidad de buscarla en Netflix, lo pueden hacer, pero aquellas personas que no tienen esas posibilidades, les voy a mandar el enlace de YouTube. Está en inglés, pero tiene subtitulación. No es la mejor, pero preferible que al menos puedan ver esa. En ese experimento de Tuskegee ustedes van a entender que a esas personas ni siquiera se les firmó consentimiento informado, les hicieron daño, se les negó un tratamiento y en la siguiente clase yo toda la explicación que voy a hacer es a raíz de esas películas que ustedes van a ver. Por tanto, es obligatorio que puedan ver esas películas porque las preguntas que les voy a hacer y lo que voy a explicar habla de esa película. Entonces, si ustedes no ven la película, van a llegar totalmente descontextualizados a la clase y se van a aburrir más de lo normal. Entonces, les ruego el favor, puedan ver esas películas. El experimento de Tuskegee, el experimento de Milgram, que es un experimento de psicología para que empecemos a mirar también cómo se violentan allí los principios de la bioética. Y la tercera película, ahorita no la recuerdo, pero yo se las mando en el tutorial. Si no pueden ver la tercera, no hay problema, pero les ruego el favor, miren esas 2 películas, el experimento de Tuskegee y el experimento de Milgram, para poder entender lo que les voy a explicar en la siguiente clase, que vamos a mirar todo esto, luego cómo el experimento de Tuskegee lleva a que salga el informe de Belmont, que es la segunda fase. Primero tenemos código de Nuremberg, informe de Belmont. Tanto el código de Nuremberg como el informe de Belmont salen de experimentos que se hicieron y salen a la luz pública y dicen, oiga, esto no puede volver a pasar, esto no puede volver a pasar. Entonces está el código de Nuremberg, que es donde juzgan a los médicos nazi, está que hicieron todos los experimentos que acabamos de mirar hoy. Está el informe de Belmont, que es después del experimento de Tuskegee, donde dicen, oiga, eso no puede volver a pasar. ¿Cómo es posible que a una persona, estando enferma de sífilis, le nieguen el tratamiento? Existiendo el tratamiento y por el interés de la ciencia de permanecer ahí en el experimento, le niegan el tratamiento. Y después de estos 2 códigos viene la declaración de Helsinki, ¿cierto? Entonces que Helsinki empieza a decir, no, venga, es que a los médicos nazis los juzgaron abogados. Entonces en Helsinki se reúnen médicos y dicen, no, las condiciones de la bioética las tenemos que firmar, son médicos, porque es que a los de juicio, en los juicios de Nuremberg, a los médicos los juzgaron abogados sin conocimiento de lo que estaban juzgando. Entonces, no, lo que tenemos que crear es un código, una declaración, que es la declaración de Helsinki, donde los médicos empiezan a decir cuáles son las consideraciones que se tienen que tener claras a la hora de investigar. Porque es importante tener claro, código de Nuremberg, declaración de Helsinki, informe de Belmont. Estos 3 son
los documentos con los que ustedes cada vez que van a presentar una investigación tienen que tener en cuenta. Entonces, consideraciones éticas. Esta investigación se acoge al informe de Belmont por esto, esto y esto, haciendo atención, al código de Nuremberg. Vamos a plantear el siguiente consentimiento informado y nos acogemos a las reglas de la CIOM, el comité de ética, comité de bioética, mucho más desde Latinoamérica, y vamos a tener en cuenta esto, ¿sí? Y esa, digamos, la declaración de Helsinki ha pasado como por 5, 6, 7 revisiones. Cada una va teniendo revisiones diferentes porque cada vez que salen a la luz cosas que la gente hace, empiezan a modificar. En la actualidad todavía se siguen haciendo investigaciones poco éticas, pero que han pasado y han seguido publicando, y muy seguramente la historia irá dando algunos vuelcos, algunos giros, y se seguirán modificando estas declaraciones, particularmente la declaración de Helsinki o las modificaciones que le hacen al código del CIOMS. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero para que ustedes no estén muy perdidos tienen que ver esas 2 películas como mínimo. Les mandaré la tercera que tiene que ver con experimentación con animales. No lo vamos a tocar muy de lleno, solamente para que ustedes comprendan un poco cómo es esto, también lo de la experimentación con animales, pero sí les ruego por favor vean esas 2 películas. Listo, entonces no sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta sobre las calificaciones de los trabajos que ya hemos enviado. ¿Cuándo podemos verlas? Bueno, frente a lo de las calificaciones tengo un problema enorme, enorme, y es por lo siguiente. Cuando yo les pongo a ustedes el cuestionario, se me olvidó poner en la parte de arriba el nombre. Entonces tengo todas las respuestas del cuestionario, pero no he logrado identificar de quiénes son esas respuestas. Solo lo pude hacer unos días después. Tengo muy poquitas personas que han hecho eso, entonces me tengo que poner de manera juiciosa a mirar cuestionario por cuestionario las personas que están, a hacer la devolución, y aquellas personas que no me registren, pues intentar contactarlas por correo para que me digan cuál de los cuestionarios es. Listo, entonces con eso les voy a rogar en estas vacaciones que ustedes van a tener, me voy a poner al pendiente con eso para poder ir subiendo las notas. Listo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, chicos, voy a finalizar entonces la grabación. Al final me regala, sí, claro que sí. Profe,